Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Estamos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Podemos decir como Elías delante del Dios, Jehová, delante de quien estoy. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios. Venimos a adorar al Señor, venimos a estar en su presencia, pero también venimos a que nuestro corazón sea instruido. Y solamente, hermano, en la presencia de Dios podemos recibir la palabra de Él. Si no tenemos la presencia de Dios, es como la semilla que cae en tierra desierta. Aunque sea buena semilla, no va a germinar porque no hay agua. La presencia de Dios es el agua, es el rocío que humedece nuestra alma para que pueda penetrar esa semilla y llevar fruto. Por eso no es nada más de venir solo a oír la palabra y el mensaje y la enseñanza, porque de lo contrario esa palabra lo que va a hacer es que nos va a matar, ¿verdad? Porque no vamos a tener no vamos a poder absorber la vida de la palabra que nos lleva a un vivir, ¿verdad? A producir el fruto que Dios quiere. Estamos estudiando la segunda carta que quedó para nosotros de Segunda de Corintios. Vamos a abrir Segunda de Corintios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Capítulo 2. Veíamos la última vez que estudiábamos este pasaje, este libro, la bendición que es la bendición que trae la tribulación, ¿verdad? ¿Para qué me recordó, hermano? Dice usted, ¿verdad? Pero la bendición que trae la tribulación, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso es que la gente dice que somos locos, hermano. Porque no caminamos en una vida de acuerdo a las metas del mundo. Usted sabe que la meta del mundo es vivir en paz y aunque nunca la va a alcanzar porque sin Dios no hay paz, ¿verdad? Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces no puede haber paz. Es una mentira que el hombre puede decir que viva en paz. Podrá aparentar vivir en paz, pero no hay paz, ¿verdad? Pero ellos buscan la paz terrenal y nosotros buscamos la paz eterna, ¿verdad? Ellos buscan la felicidad terrenal, nosotros buscamos la felicidad eterna. Ellos buscan la vida terrenal, nosotros buscamos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿quién está mejor? ¿Quién es más inteligente entonces? Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el verso 1, dice: pero en mí mismo decidí esto. Fíjese, interesante, ¿verdad? En mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue, no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Pero es interesante ver, hermano, que el apóstol se entristecía.
A veces la gente cree que los ministros de Dios, hermano, no se entristecen, no lloran, no sufren, como que no tienen problemas, ¿verdad? Uno los ve sonrientes, uno los ve alegres y dice, qué bueno el hermano, no tiene problemas, ¿verdad? No tiene tristezas. Pero realmente, hermano, la tristeza es algo que puede llegar a todo ser humano. Todos nosotros estamos expuestos a vivir en tristeza o vivir en gozo, ¿verdad? Usted decide vivir triste o vivir gozoso. Es una decisión suya. Por eso me llama la atención el principio del versículo. El principio del versículo dice, yo decidí esto. Si usted está triste, ¿sabe por qué está triste? ¿Por qué está triste si está triste? Porque usted decidió estar triste, ¿verdad? Si usted está gozoso, ¿por qué está gozoso? Porque usted decidió estar gozoso. De usted depende. Uno puede decidir cómo vivir, hermano, internamente. Tal vez no puede decidir muchas veces cómo vivir externamente, pero sí cómo vivir internamente, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la vida del apóstol, hermano, nosotros vemos una vida en la cual las circunstancias adversas estaban día a día con él. Usted puede leer el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Así, abra el libro de los Hechos. Voy a abrirlo así, sin buscar mucho. ¿Ya? Veamos el capítulo 13, digamos, del libro de los Hechos. Vea, por ejemplo, hermano, en el capítulo 13, para que usted tenga una idea de lo que era la vida de Pablo, de lo que es la vida de un ministro, porque a veces la vida de un ministro usted cree que es pararse detrás de un púlpito y abrir la Biblia y regañar a medio mundo, ¿verdad? Pero no, vea aquí en Hechos 13, dice, por ejemplo, Pablo, siendo enviados por el Espíritu, dice en el verso 4, fíjese, llegan, y en el verso 6 dice que después de haber recorrido toda la isla, encontraron a cierto mago, un falso profeta llamado Barjesús, ¿verdad? En el verso 8 dice, pero Elimas, o sea el mago, Barjesús, se les oponía, fíjese, tratando de desviar la fe del procónsul. Ahora, siga un poquito más adelante en el capítulo, el verso 45. Dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Ahora, ¿usted puede negar que Pablo era un siervo de Dios? ¿Verdad que Pablo era un siervo de Dios genuino? Si Pablo estuviera en nuestros días, hermano, mucha gente contradecería lo que él dice, lo que él predica, ¿verdad? Entonces vamos a nosotros a darnos cuenta que usted puede leer todo el libro de los Hechos, hermano, y usted se va a dar cuenta que Pablo vivía problema tras problema, pleito tras pleito. Llegaba a una ciudad, hermano, y tenía que salir huyendo. Lo sacaban. No lo querían mucha gente, la mayoría de gente, eran pocos los que lo recibían. Entonces, el apóstol trataba, hermano, de encontrar un refugio en medio del pueblo de Dios. Y sobre todo en medio del pueblo al cual él ministraba. Porque usted sabe que cada ministro, hermano, tiene un rebaño que Dios le ha puesto para ministrar, ¿verdad? Dios ha puesto, hermano, ministros, y a esos ministros les da un pueblo al cual va a ministrar. Pero entonces los ministros esperamos, hermano, que el pueblo al cual nosotros vamos a ministrar, podamos nosotros encontrar un refugio, un refrigerio en medio del pueblo. Pero muchas veces, como en el caso que se narra aquí, la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia un poquito problemática. El apóstol la había fundado. El apóstol había llegado a Corinto, hermano, y él había establecido la iglesia, y después, hermano, llega Apolos y enseña y da la palabra también de enseñanza, pero ahora sucede de que esta congregación le daba tristeza al apóstol. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que el pueblo de Dios no esté en la altura que debería de estar. O sea, no es nada nuevo, fíjese. Hay gente que anda buscando la congregación perfecta. ¿Ah? La iglesia perfecta. Si usted hubiera asistido a la iglesia de Corinto, hermano, usted se sale corriendo de ahí. Fíjate que Pablo no quería llegar a esa iglesia. Dice, mire, yo ahorita estoy en gozo, yo ahorita estoy tratando de no llegar a ustedes. Y si llego ahorita donde están ustedes, yo voy a llegar con tristeza. Imagínense, hermano, que
uno se acerque a usted y que le pregunte, ¿cómo está, hermano? Y que después del saludo, en lugar de uno alegrarse, se entristezca. Que en lugar de decir, hermano, bien, hermano, bendecido, fíjate qué bendición la que acabo de recibir, y contar la experiencia que acaba de recibir de parte de Dios, pero en lugar de eso, ahí, hermano, pasando, ahí luchando, hermano, ahí tratando de caminar, hermano, de esforzarme, ahí medio arrastrado, pero ahí voy. ¿Cómo cree, hermano, cómo cree que esto trae sentimiento al corazón del ministro? ¿Qué clase de sentimiento va a traer? ¿Usted cree, hermano, que yo no quisiera que todos estuviéramos aquí, hermano, en victoria y bien firmes en Dios y buscadores de Dios? Sí. Ahora, yo soy consciente que eso no se va a poder. Yo soy consciente, hermano, que eso depende de cada uno de ustedes. Pero aquí queda escrito, hermano, mire, aquí queda escrito el punto de que el apóstol dice, mire, yo ahorita no quiero ir a visitarlos. Porque si yo llego, en primer lugar, lo que voy a hacer es que los voy a entristecer. ¿Por qué los va a entristecer? ¿Sabe por qué? Porque no estaban en obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que hay hermanos que a veces se le esconde a uno. ¿Verdad? Y, uy, ahí viene el pastor, mejor me voy para acá. ¿Sabe por qué? Porque sabe que si uno le habla, no va a ser palabras de elogio, ¿verdad? Va a ser palabras de regaño. Ahora, fíjese que es interesante ver que por eso es que uno, hermano, el ministro tiene que ser trabajado en eso, porque si no se funde. Imagínese que el ministro trate de quedar bien con todos, no puede funcionar para predicar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, si yo soy siervo de los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Y fíjese que el problema de muchos ministros es que tratan de acomodarle la palabrita, porque no es palabra de Dios, palabrita de ellos, a la gente. Tratan de acomodarla y apapacharlos y decir, sí, mi hermanito, que sígale así. Aunque está mal, aunque está en pecado, no los confrontan. No se atreven a predicar desde el púlpito, hermano, la palabra de Dios con libertad, porque se les va la gente. Tienen miedo de perder las almas. Entonces tienen que darle ahí suavecito y que no se me entristezcan. Es que si les predico la verdad, si les predico que están en pecado, ya no me ven el otro domingo. ¿Verdad? Fíjese, Pablo dice, yo ahorita si llego, lo que voy a hacer es que los voy a entristecer. Porque elogios no les voy a dar. Lo que les voy a dar es una buena trapeada y arrastrada y limpiada. Y eso a nadie le gusta. ¿Verdad que a usted no le gusta que lo limpien? Por eso, fíjese, la palabra de Dios dice, cada uno examínese a sí mismo y límpiese. ¿Lo ha leído usted en la palabra de Dios? Cuando tomamos la Santa Cena, la Cena del Señor, dice, cada uno júzguese a sí mismo. ¿Para qué? Para que el Señor no lo discipline. Entonces fíjese que aquí la iglesia de Corinto estaba un poquito media torcidita. Y como humanos, usted va a encontrar que las iglesias del Señor así van a ser. Usted no espera encontrar una iglesia perfecta. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, el primer imperfecto es usted. ¿O no? Y hay gente tan imperfecta, fíjese, pero tan imperfecta. Pero tan imperfecta. Fíjese, que la vista la tienen tan imperfecta que no pueden ver sus imperfecciones. Esos son los peores. Porque solo señalan a los demás, solo ven los defectos de los demás. Y quieren ver perfección en los demás, cuando en ellos no hay. ¿O usted es perfecto? ¿Verdad que no? Pero fíjate, a veces queremos y exigimos perfección en los demás. Le decimos, hermano, ore más. Y usted no ora. Dice, hermano, usted está en problemas porque no lee la Biblia, léala. Y usted no la lee. Entonces, fíjese, el apóstol aquí dice, mire, yo si voy ahorita, le voy a dar un mensaje duro. Un mensaje bien duro. Vamos a buscar, hermano, al final del libro, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Mire pues. El verso 20. Segunda de Corintios 12, 20. Mire qué despedida la que le da. Y ahí sí nadie se los dice por qué no quiere llegar. Dice, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo. Y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. ¿Por qué? Que quizás hayan pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. A mí se me hace que esta carta no fue escrita a Corintios, hermano.
¿Será que fue escrita a Corintio o sería para Roca Eterna, hermano? Si usted se va de Roca Eterna, se va a encontrar una iglesia igual que la de Corinto. Va a salir de una iglesia llena de pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. ¿Y a dónde se va a ir? Sí, es que, hermano, oiga bien, el asunto no es la congregación, el asunto es uno. Usted no viene aquí a buscar la congregación, usted viene aquí a buscar a Dios. ¿Verdad? Porque si usted no viene a buscar a Dios, fíjese, lo que usted va a encontrar es pleito, chisme, difamación y toda esa listita que está ahí. Así que a usted se le va a acercar gente y le va a decir, mira, ahí en Roca Eterna, solo chismosos hay, solo enojados hay, solo pleitos hay. Dígale, es que somos bien bíblicos. Sí. Mire, todas las iglesias de Dios van a atravesar situaciones así. Todas. Entonces, el asunto no es el huir de esas situaciones. El asunto es en medio de esas situaciones. ¿Qué va a pasar contigo? Porque a mí me gustaría, hermano, a mí me gustaría venir y quitar esos versículos de aquí. Yo estoy seguro que algunos hermanos dicen, ay, hermano, ¿por qué está predicando de eso? Porque es la verdad. Yo no voy a tratar de cubrir algo. Yo no voy a tratar de engañar. Yo voy a predicarte la palabra de Dios. Y yo te lo he estado diciendo desde que empezamos, te lo he estado diciendo. Van a haber en medio de nosotros, van a haber chismes, va a haber gente chismosa, va a haber gente pleitera, va a haber gente calumniadora, que le gusta estar levantando calumnias falsos, hasta de mí. Sí. A ti se te va a acercar gente hablando mal de mí. Algunas cosas ciertas y otras cosas no son ciertas. Pablo dice, miren, en medio de ustedes, fíjense, hay todo eso todavía. Entonces, ¿cuál es la salida aquí? La salida es, yo de mi parte no voy a ser chismoso. Si los demás son chismosos, yo no voy a ser chismoso. Yo no voy a ser calumniador. Si los demás quieren ser calumniadores, yo no voy a ser calumniador. Yo no voy a ser pleitero. Si a los demás les gustan los pleitos y que se estén allá remangando las mangas, problema de ellos. Yo voy a vivir en paz. Esa es la actitud que tú como cristiano debes de tomar. Y no alarmarte, no, hermano, desilusionarte al encontrar situaciones en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos lo peor del mundo. ¿Verdad? A nosotros ni el diablo nos quería ya. La escoria de la tierra somos nosotros. Entonces, ahora, ¿dónde nos están limpiando? Yo reconozco que yo era lo peor, hermano. ¿Tú reconoces que tú eres lo peor? ¿O todavía crees que eres así medio bueno? No, eres lo peor. ¿Verdad? Ahora, si queremos llegar a la vida eterna, no vamos a llegar, hermano, como empezamos, ¿verdad? Vamos a ir siendo limpios en el camino. ¿Y dónde vamos a ir dejando la mugre? Aquí, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nos habla la Biblia y nos dice, lavaos los pies unos a otros. Fíjense que ahí no está tanto hablando, hermano, aunque está hablando de lo físico, de lavarle los pies físicamente a la persona, pero más que todo está hablando de la mugre espiritual que se nos pega en el caminar cristiano. La suciedad que llevamos en los pies cuando vamos caminando tiene que ir siendo lavada, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha tenido los pies sucios y los ha metido así en un ¿cómo se le llama eso? Es que tengo que usar palabras que todos me entiendan, porque un recipiente, ¿verdad? Los ha metido en un recipiente con agua clara, ¿verdad? Cuando saca usted los pies y le salen bien blanquitos, ¿cómo quedó el agua? Sucia, ¿verdad? Entonces, fíjese, no se fije en el agua, fíjese en sus pies, cómo están quedando. Dios va limpiando, pero la mugre va quedando. Y nosotros tenemos que tener la capacidad en Dios de soportar la mugre de los demás, así como los demás tienen que soportar nuestra mugre. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí el apóstol dice, mire, si yo voy a ustedes tienen un concepto de que yo voy a llegar en una actitud muy buena.
Y se van a dar cuenta cuando llegue yo que ustedes se van a encontrar con alguien a quien ustedes no esperaban. Y de la misma manera, me temo que si yo voy ahorita, yo no voy a encontrar la congregación que yo quisiera encontrar. O que yo quisiera encontrar. Porque, hermano, el deseo de un ministro, hermano, es tener una congregación limpia. Es tener una congregación pura, es tener una congregación consagrada, una congregación que sepa adorar a Dios, que sepa buscar a Dios, que sepa vivir en santidad para Dios, en temor de Dios. Ese es el deseo de todo ministro de Dios. Pero ¿qué sucede? Fíjese, no todos. Miren el verso 21 dice, de 2 Corintios, capítulo 12, verso 21 dice, temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado en el pasado. Mire, pero no tanto el pecado, ¿verdad? Sino que ¿qué? Y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Hermano, ¿qué iglesia esta? ¿Usted quiere meter aplicación de membresía en una iglesia así? Fíjese que esta iglesia dice que había sido enriquecida. Es un estudio, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar la Biblia. Primera de Corintios, regresemos a Primera de Corintios, por si usted no estuvo en esos estudios. Mire, cuando uno empieza a leer la primera parte de Primera de Corintios, dice, qué linda una iglesia así. ¿Cómo me gustaría que en Austin hubiera una iglesia así para yo poder asistir ahí? En el capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 4. Mire, dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjese que era una iglesia que tenía gracia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué más? Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, o en toda ciencia, algunas versiones dicen toda ciencia. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada, oiga bien hermano, nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee esos versículos dice, ¡qué tremenda iglesia! Debe ser una iglesia ya casi glorificada. Una congregación, dice, esperando la manifestación de Jesucristo, que fueron enriquecidos con toda bendición de Dios, hermano, en todo conocimiento de palabra también. Y cuando uno llega mire, el principio, y cuando uno llega al final, dice, en medio de ustedes todavía hay gente que vive en inmoralidad, que vive en fornicación, y no se ha arrepentido todavía. Y cuando la Biblia habla, hermano, de arrepentirse, no es que no le duela lo que está haciendo. Porque si uno es hijo de Dios, hermano, cuando uno falla, le va a doler. ¿Verdad que sí? Entonces no está hablando, hermano, de aquella sensación que uno siente cuando está acostado ya para dormirse, que no puede dormirse porque ha pecado, porque ha fallado. Y uno está ahí diciendo, Señor, perdóname, me arrepiento. No está hablando de ese arrepentimiento, porque ese todo lo tenemos. Porque cuando uno le falla a Dios, hermano, eso llega automáticamente a la vida de uno. Está hablando del arrepentimiento en cuanto a renunciar al pecado, apartarse y dejar de hacerlo. Porque el asunto es que ahí estamos revolcándonos en la cabeza, Señor, perdóname, Señor, y perdóname, Señor, me duele hacerlo. Y el otro día estamos haciéndolo otra vez. Entonces realmente no ha habido un arrepentimiento de acuerdo a la palabra de Dios. A eso se está refiriendo el apóstol aquí. Gente, hermano, que realmente no ha roto con su vida de pecado que ha estado llevando, que ha estado viviendo. Se arrepiente, claro, en el momentito, porque si es hijo de Dios, el Espíritu no lo va a dejar en paz. Y si ya el Espíritu no te redarguye, estás fundido. Estás peor. ¿Verdad? Entonces, fíjense lo tremendo. Viene aquí el apóstol y dice, mire, yo quiero ir a ustedes, regresando otra vez al capítulo 2 de 2 de Corintios, que es donde estamos estudiando. Dice, yo quiero ir a ustedes, pero yo me he propuesto esto. No voy a ir a ustedes en tristeza. Yo quiero ir y encontrar en medio de ustedes refrigerio, gozo, bendición de Dios. Fíjese que cuando yo salgo, lo más duro para mí es el primer día. ¿Sabe por qué? Porque me empiezan a llover los problemas. Y fíjese, hermano, y ay, hermano. Ahora, gracias a Dios, no todo es problema, ¿verdad?
También uno se regocija y uno ve las bendiciones y le cuenta, y fíjese hermano que hubo bendición y hubo esto y hubo lo otro, y ahí dice, gloria a Dios. Pero uno como ministro, hermano, uno como ministro, fíjese, está su corazón amarrado a la congregación. Lo que le pasa a la congregación lo siente el ministro. Entonces fíjese que aquí Pablo dice, yo mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Yo no voy a ir con tristeza otra vez con ustedes. Yo voy a ir y quiero ir en gozo. Porque si yo llego ahorita, lo que voy a hacer es que los voy a entristecer a ustedes. Y de ahí, ¿quién me va a consolar a mí? Fíjese, el predicador triste predica y entristece a la congregación. Todos tristes. ¿Cómo sería esa reunión, hermano? Más triste, ¿verdad? Pero usted se ha dado cuenta, hermano, que fíjese, en medio de la congregación siempre hay esas situaciones donde a veces los demás hermanos están tristes y uno no. Pero de repente uno está triste y ve a los hermanos contentos. Porque fíjese que la tristeza llega, pero gracias a Dios nos llega en turnos, ¿verdad? Nos llega en turnos porque imagínense, hermano, que todos viniéramos la misma noche tristes. Pareciera cementerio, ¿verdad? Pero no, usted ve que a veces usted viene contento y se pregunta, ¿y por qué aquel hermanito estará triste si tan alegre que estuvo el culto? ¿Ah? Pero de repente usted viene otra noche y viene así todo triste y se le queda en el hermano. ¿Y por qué estará tan contento el hermano? Porque como que nos turna, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el que esté alegre, hermano, alegre al que esté triste. Le inyecte la vida al que esté triste, hermano. Pero a veces sucede todo lo contrario. El que está triste entristece al que está alegre. Ahí va el hermano bien contento y de repente el que está triste le hace un problema. Viene con un chisme, viene con una calumnia. ¿A qué? A quitarle el gozo. En lugar de ser al revés, ¿verdad? Hermano, usted tiene que proponerse una cosa. No ir a los hermanos en tristeza. Mire, si usted se va a acercar a un hermano, que sea para bendecirlo. Si no, ni se acerque. Ni se acerque. Porque a veces en lugar, hermano, de bendecir, lo que hacemos es hundirlo más. Decimos, voy a ir a visitar a fulano. Y en lugar de bendecirlo, lo fundimos más. Por eso las visitas, tenga cuidado, ¿quién lo visita? Porque a veces no todos los hermanos llegan a bendecirlo a uno, hermano. Lo que hacen es llegar a cargarlo, a entristecerlo, con toda la cortesía. Dígale, mira mi hermano, ahí está la puerta. Cuando venga a darme gozo del Espíritu, bienvenido. Mientras, pero aceptamos que venga cualquier gente, hermano, a ministrarnos según ellos. Y lo que vienen a hacer es a contaminarnos, es a frustrarnos, es a apagarnos, es a quitarnos la bendición. Ten cuidado, aún por teléfono, porque ahora el diablo hasta el teléfono usa también. ¿Verdad? Express. Tristeza por alambre, ¿verdad? Te da cuidado, hermano. Fíjese que uno como cristiano, hermano, uno como cristiano, tiene que proponerse. Eso es madurez, hermano. Eso es madurez. Si yo con mis palabras te voy a desministrar para quitarte lo que Dios te ha dado, mejor me callo. Si lo que yo voy a es derramar veneno sobre tu alma, mejor me callo. Mejor te cuento un chiste. Porque por lo menos te hago reír. ¿Verdad? Pero preferible. Preferible. Contar un chiste, claro, normal, ¿verdad? No de aquellos que antes tú contabas. No. Qué sanos. Preferible. Preferible, hermano, hablar de que hay mucho calor, que ya no ha llovido. Preferible hablar de eso. Y no hablar situaciones que contaminen y que traigan tristeza al corazón. Encubriéndolo, oiga bien, encubriendo las situaciones como que son de Dios. Dice, vamos a hablar de la obra, hermano. ¿Qué obra? ¿La que el diablo está haciendo? Porque a veces eso es lo que hablamos nada más. Y ya te diste cuenta que hermanita, ¿cómo es que el diablo la tiene así? Solo eso hablamos. Hablamos no de la obra de Dios, que Dios está haciendo en la vida de los demás, sino en la obra que el diablo está haciendo en los demás. Y nosotros estamos contribuyendo también. Pablo dice, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a ir con tristeza a entristecerlos a ustedes. Si yo voy a ir, va a ser para bendecirlos. ¿Verdad? Porque yo también voy a estar triste. ¿Y quién me va a alegrar? ¿Usted cree que yo a veces no necesito que alguien me alegre?
Sí, yo necesito a veces, hermano. Creen que uno a veces es Superman, ¿no? Dice, es que el pastor nunca me llama. ¿Y usted cuándo me ha llamado a mí? Para bendecirme, no para... ¿Me ha llamado usted alguna vez para bendecir? Piénselo. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el verso 3, dice, y esto mismo os escribí, dice, oiga bien, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de vosotros, de los que debieran alegrarme. Entonces fíjese que usted, hermano, usted y yo podemos bendecirnos mutuamente. Usted es un siervo de Dios también. El siervo de Dios no soy solo yo. En algunas iglesias dicen el pastor es el siervo de Dios. No, todos somos siervos de Dios. Todos. Usted es siervo de Dios también. O por lo menos debería de serlo. ¿Verdad? Dice, en el verso 4 dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, fíjese, os escribí con muchas lágrimas. No para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Entonces fíjese que hasta cuando hay una reprensión, cuando hay una reprensión del ministro, es por amor. Si el ministro te dice tu verdad, hermano, no es para que te enojes. Pero fíjese que a muchos no les gusta. Aunque dicen, sí, dígame la verdad. Pero si uno les dice la verdad, ya no vienen a la iglesia. Entonces, ¿habrá sinceridad realmente? ¿Ah? Mire. Entonces aquí el apóstol, mire, dice, yo les escribo con muchas lágrimas. Mire el corazón del ministro, hermano. El corazón del apóstol aquí. Dice el verso 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para exagerar a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien debieras perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Fíjese que aquí está hablando, hermano, de Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal, oiga bien, que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, no era su mamá, sino era su madrastra, ¿verdad? Dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre de vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Entonces fíjese que este hombre, hermano, vivía esa vida de pecado. No fue un pecado que cometió nada más, vivía esa vida de pecado. Y entonces viene el apóstol y dice, mire, ustedes lo que deben de hacer es sacar a ese hombre de ahí, porque está contaminando. Fíjese, está contaminando. Entonces vienen y los hermanos fueron obedientes y lo sacaron de la congregación. Y dice aquí que fue, hermano, entregado a Satanás. Dice en el verso 5, Primera de Corintios 5:5 dice, entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjese. Entonces fíjese que lo sacan, hermano, y le dicen, vete de aquí y arrepiéntete porque te va a ir mal. Te entregamos a Satanás. Y hermano, a Satanás lo agarró allá afuera. A saber qué arrastrada le dio. Porque fíjese que hay mucha gente que viene a la iglesia y está protegida por la bendición de la iglesia. Pero Satanás está esperando nada más que se le quite la cobertura y devorarlo. Porque hay cristianos que vienen a la iglesia y dicen, ¿por qué será que no me ha pasado nada? Todo este tiempo que he estado en pecado y no me ha pasado nada. ¿Por qué será? Porque todavía no te han quitado la cobertura. Pero cuando te quitan la cobertura, viene Satanás y te arrastra. A Satanás, hermano. Y allá Satanás lo agarró, hermano, lo deshizo y dijo, me arrepiento, Señor, de veras. Hoy sí dejo mi pecado. Hoy sí voy a vivir para ti consagrado, Señor. Y llegó a la iglesia, a la congregación. Y el ujier en la puerta le dijo, ¿a dónde va usted? Adentro. No, aquí usted no entra. Usted fue expulsado. Pero déjeme entrar. Aunque sea allá atrás me siento. Usted no entra aquí.
Y allá se paraba en el parqueo, hermano. Y salían los hermanos y lo veían y decían, niños, vénganse para acá, vengan. Ahí está el diablo, véngase. Y solo por la tele veía los programas. Hasta que el apóstol tiene que escribir aquí. Y decir, miren hermanos, regresemos a 2 Corintios capítulo 2. Capítulo 2, verso 6. Dice, es suficiente para tal persona este castigo, que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien debieras perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Entonces aquí está diciendo, miren, falló, pero ya se arrepintió. Perdónenlo. Vuélvanlo otra vez a aceptar. Invítelo a que venga otra vez y que coma con ustedes otra vez y que salga otra vez a hacer la obra de Dios con ustedes. Mire, ¿se da cuenta qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Se da cuenta, hermano, qué pecado tan grande el que este hombre estaba cometiendo? Y tuvo perdón de Dios. Tuvo misericordia de Dios. Así que no importa cuál sea el pecado que tú hayas cometido o en el cual tú estés viviendo, Dios de ahí te puede sacar. Si te arrepientes y deseas abandonar esa vida de pecado y volverte a Dios de todo corazón. Hay misericordia en Dios. ¿Verdad? Entonces fíjate, tú tienes que tener un corazón, fíjate. Un corazón, por eso es que el corazón del cristiano a veces como que no se entiende. O a veces el corazón del ministro como que no lo entiende la gente, ¿verdad? Porque a veces es duro. Pablo llega a decir, echen a ese hombre de ahí, sáquenlo, échenlo y entréguenlo a Satanás. Y el ratito está diciendo, hermanitos, acéptenlo. En el amor de Dios. La gente diría, ese Pablo está... De primero dice que lo echemos y ahora nos dice que lo recibamos. ¿En qué quedamos? Y fíjese que hay gente que solo llega a conocer el evangelio de una de las dos maneras nada más. O es duro, conoce nada más al Dios que es fuego consumidor y anda dando leño y palo a medio mundo. O es nada más, Dios es amor, hermanos. No importa que estés, así como vives, así te ama Dios, no hay problema. Los dos son extremos y son errores. El evangelio es un evangelio de equilibrio. Es un evangelio donde toma el pecado con seriedad, pero también toma la misericordia de Dios con la gracia con la cual fue dada para el hombre. Entonces, aquí el apóstol nos exhorta, y nos dice, mire, veamos a los demás, aunque hayan fallado, no importa lo que hayan hecho, veámoslos con ojos de amor y recibámoslos, si vienen arrepentidos. Si no, dice la Biblia, para que usted no diga que soy yo. 1 Corintios, capítulo 5, verso 11, dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o tacaño, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis, ni aunque él te invite y él pague. Alguien que se llama hermano y no está obedeciendo a Dios. Pero no importa lo que haya hecho, pero viene arrepentido, recibirlo. Ese es el evangelio. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y es la forma en que tenemos que vivir. Entonces, a veces usted va a ver que uno es duro y a veces no. ¿Por qué? Porque así es. Pablo a veces era duro, a veces no. Así como Dios, ¿verdad? Dios es fuego consumidor y es amor.
Así tenemos nosotros que ir aprendiendo, hermano, a vivir en el Evangelio. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el estudio de este, porque el tiempo nos avanzó. Pero, entendamos, hermano. Tú tienes, óyeme bien, tú tienes a través de esta palabra la enseñanza de cómo ser un siervo de Dios. Cómo ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios ha sido llamado para bendecir sobre todas las cosas. No ha sido llamado para poner tristeza en los demás. Ha sido llamado para bendecir de parte de Dios, no para derramar sobre los demás inmundicia. Entonces tenemos nosotros que cuidar nuestra vida. ¿Vamos a ser de bendición a los demás? Cuando hablemos, ¿vamos a ser de bendición a los demás? ¿Vamos a edificarlos? ¿O vamos, hermano, a destruirlos? Porque tú tienes, fíjate, tú tienes en tu boca el poder de bendecir y de destruir. Pero recuerda que los demás también. Por eso tienes que cuidar tu oído. Y tienes que cuidar quién se acerca a ti. Hablar contigo. Ver si realmente viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, no recibirlo. Porque te va a contaminar. Vamos a orar. Hemos hablado esta noche en este estudio acerca de la misericordia y el perdón de Dios. Hemos hablado esta noche acerca de el arrepentirnos genuinamente ante Dios. No importa qué tanto tú te hayas hundido en el pecado. Pero ya Dios no quiere que sigas caminando en ese camino. Esta iglesia era una iglesia que estaba esperando la venida de Cristo, hermano. Y estaba envuelta en muchas situaciones pecaminosas. Yo puedo decir con toda certeza en mi corazón, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Pero en medio de nosotros también hay mucha inmundicia que Dios quiere quitar todavía. ¿Estás tú viviendo una vida de pecado? Hoy es tiempo aún de arreglarte con Dios. Hoy es tiempo aún de hallar misericordia. Hoy es tiempo, así como aquel hombre que aún se metió con su madrastra y vivía en adulterio con su madrastra. Ese hombre pudo hallar misericordia. Dios también quiere tener misericordia de ti. Tal vez Satanás te ha dicho que ya no hay para ti oportunidad. En el nombre de Jesucristo yo te digo esta noche, hay oportunidad para ti. Si tú te vuelves a Dios con todo tu corazón. Hermano, estamos viviendo tiempos de lluvia de bendición. Y muchos no la están disfrutando porque su vivir no es agradable a Dios. Dios quiere que tu vivir sea agradable a Él. Yo te invito esta noche que tú tomes valentía en Dios. Tú que estás caminando en el pecado. Y esta noche el Espíritu te da la convicción fuerte en tu corazón. Que quiere tratar contigo. Y que ya es tiempo de que dejes esa vida de pecado. Para que empieces a ver las maravillas que Dios ha querido hacer a través de tu vida, pero que tú no le has permitido. Yo te invito a venir aquí adelante. Ante el Señor. Ante Dios, a decirle, Señor, mi vida
ha sido una vida en la cual te he fallado tanto, Señor, que creí que no había misericordia para mí, pero ahora entiendo que sí hay misericordia. Y vengo arrepentido, Señor, vengo a dejar esa vida de pecado. Vengo a dejar todo aquello que no te agrada, Señor. Todo aquello que me ha quitado el gozo, que me ha quitado la bendición, que me ha quitado la libertad para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Señor, lo vengo a entregar en el nombre de Jesús. En ti está la decisión, hermano. Pablo podía decir, yo he decidido en mí mismo. Tú puedes decir, yo he decidido en mí mismo, de ahora en adelante, vivir para Dios. Yo he decidido de ahora en adelante apartarme del camino que no te ha agradado, Señor. Romper con esa vida que no te agrada. Cuando el Señor venga por su iglesia amada, el Señor va a encontrar en medio del pueblo de Dios pleitos, chismes, problemas, pecados de diferentes formas. Pero la pregunta es, ¿qué va a encontrar en ti? ¿Qué va a encontrar en mí cuando el Señor venga? ¿Voy a estar yo metido en esos líos, en esos problemas, en esos chismes? ¿Voy a estar yo metido en esa mugre? ¿O voy a estar bebiendo del río de Dios? ¿O voy a estar dejando que la sangre de Cristo me limpie de toda inmundicia? Y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para su venida. Eso es lo que anhela nuestra alma. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, queremos ser de bendición. Queremos ser de bendición. Queremos ser de bendición a los demás. Hermano, si tú no has sido de bendición a los demás,
Si tú lo que has llevado ha sido tristeza, ha sido ministraciones negativas a los hermanos, renuncia esta noche a eso, hermano. Proponte, decide esta noche. Ya no ministrar lo que no le agrada a Dios. Que tus palabras sean palabras que alienten, que fortalezcan, que nutran a los demás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Toma, Padre, estas vidas. Límpialos por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre del Cordero, límpialos, Padre. Límpialos, Señor. Límpialos. Límpialos. Limpia sus mentes. Limpia sus labios. Esos labios que han sido instrumentos para que inmundicia salga de ellos, en el nombre de Jesús los cambiamos ahora. Tu espíritu los toque, como tocó los labios de Isaías, tu profeta, porque lo habías escogido como un mensajero para las naciones, para tu pueblo. Lo habías escogido para que anunciara los misterios de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hallamos misericordia en ti. Hallamos misericordia en ti. Hallamos misericordia en ti. Hallamos perdón en ti, Señor. Hallamos perdón en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Toma, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega,
Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.